Bienvenidos en Inmersión Profunda de Notitel, donde te ayudamos a navegar por la información que nos has enviado extrayendo lo más relevante. Así es. Hoy nos adentramos en un tema que parece sacado de una película de espías, Espías. la Ley de Enemigos Extranjeros de Estados Unidos, Ajá. y cómo podría usarse aunque parezca increíble para deportaciones masivas desde México. Exacto, nos basaremos en un artículo del Brennan Center que analiza esta ley, su historia y sus posibles implicaciones en el contexto actual. Prepárense para una inmersión profunda, porque lo que tenemos aquí es una ley que data de 1798, imagínense. ¿Podrías contarnos un poco sobre su origen y cómo ha sido utilizada a lo largo de la historia? Claro que sí, esta ley se remonta a la época de las tensiones con Francia, Casi una guerra. casi una guerra. Formaba parte de un conjunto de leyes, las leyes de extranjería y sedición, que buscaban controlar la disidencia política y limitar la inmigración. De las 4 leyes originales, solo esta ha sobrevivido hasta nuestros días. El artículo menciona que el expresidente Trump habló de usarla para deportaciones masivas desde México. ¿Es esto realmente posible? ¿De qué se trata esta ley? La ley permite al presidente detener y deportar a personas no ciudadanas en tiempos de guerra declarada, pero aquí está la clave, también se puede usar si el presidente declara una invasión o incursión depredadora por parte de una nación o gobierno extranjero. Pero no estamos en guerra con México. Y los carteles, aunque peligrosos, no son un gobierno, ¿o sí? Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El artículo analiza si legalmente hablando los carteles podrían considerarse una nación o gobierno extranjero y si un presidente podría declarar una invasión basándose en la situación en la frontera. Es un área gris legal y por eso causa tanta preocupación. Esperemos. ¿Estás diciendo que un presidente podría usar una ley de hace siglos para deportar gente basándose en una interpretación tan amplia? Exactamente. El artículo explora ese riesgo argumentando que los tribunales podrían no intervenir en lo que consideren una cuestión política. Imagínate las consecuencias. Miles, quizás millones de personas de origen mexicano podrían ser deportadas sin importar su estatus migratorio o si representan una amenaza real. Y eso suena aterrador. Si la ley se aplica, ¿cómo funcionaría en la práctica? ¿Qué pasaría con las personas? ¿Tendrían algún derecho? Aquí es donde se vuelve realmente preocupante. La ley no exige que se demuestre que las personas representan una amenaza, simplemente por ser nativos, ciudadanos, habitantes o súbditos de la nación considerada hostil, en este caso México, podrían ser detenidos o deportados sin un juicio justo, sin derecho a un abogado o a apelar la decisión. Esto suena profundamente injusto. ¿Hay alguna forma de detener esto? ¿Hay alguna esperanza? El artículo menciona varias posibilidades. Primero, el Congreso podría derogar la ley, y de hecho existe un proyecto de ley llamado Ley de Vecinos No Enemigos, con ese objetivo. Eso suena prometedor. ¿Qué más se puede hacer? También se podrían usar argumentos basados en el debido proceso y la protección igualitaria, que han evolucionado mucho desde 1798 para impugnar la constitucionalidad de la ley. Y aunque los tribunales no suelen cuestionar las decisiones presidenciales sobre invasiones, podrían argumentar que la situación actual no se ajusta a la intención original de la ley. Entonces, aunque la situación es preocupante, hay espacio para la acción legal y política. Exactamente. Y es crucial que la gente esté informada sobre este tema porque podría afectar a millones de personas. De acuerdo. En la siguiente parte de nuestra inmersión analizaremos más a fondo la Ley de Vecinos No Enemigos y las posibilidades de que se apruebe. No te la pierdas. Retomando nuestra conversación, mencionaste la Ley de Vecinos No Enemigos. Sí. ¿Podrías contarnos más sobre este proyecto de ley y por qué es tan importante en este contexto? Claro, esta ley busca precisamente derogar la Ley de Enemigos Extranjeros, eliminando así la amenaza de su uso en el contexto actual. Es una iniciativa que ha ganado apoyo bipartidista en el Congreso, lo cual es una señal alentadora. Es crucial entender que la Ley de Vecinos No Enemigos no solo busca proteger a la comunidad mexicana, busca salvaguardar los derechos de cualquier grupo que pueda ser etiquetado como enemigo por un presidente, evitando así abusos de poder y protegiendo los principios fundamentales de justicia e igualdad. Tienes razón, esta ley tiene implicaciones mucho más amplias. Pero volviendo a la ley de enemigos extranjeros, ¿qué tan probable es que los tribunales intervengan si un presidente intenta usarla de la manera que hemos discutido? Es difícil predecir con certeza. Históricamente, los tribunales han sido reacios a cuestionar las decisiones presidenciales en materia de seguridad nacional. Sin embargo, también es cierto que la jurisprudencia sobre el debido proceso y la protección igualitaria ha evolucionado considerablemente desde que la Ley de Enemigos Extranjeros fue confirmada por última vez en 1948. ¿Qué tipo de argumentos legales podrían usarse para desafiar la aplicación de esta ley en el contexto actual? Existen varios argumentos sólidos. En primer lugar, se podría argumentar que la situación en la frontera con México no se ajusta a la definición tradicional de invasión o incursión depredadora contemplada en la ley.
Los carteles, por muy peligrosos que sean, no son ejércitos regulares invadiendo territorio estadounidense. Eso parece lógico. ¿Qué otros argumentos podrían usarse? Se podría argumentar que la aplicación de esta ley en el contexto actual violaría el derecho al debido proceso garantizado por la Constitución de los Estados Unidos. La ley permite la detención y deportación sin un juicio justo, sin derecho a un abogado, o apelar la decisión, lo cual es una violación flagrante de los derechos fundamentales. Entiendo. Esencialmente se estaría privando a las personas de sus derechos sin un proceso legal justo. Exactamente. Y además del debido proceso, también se podría argumentar que la ley viola la protección igualitaria, ya que permitiría la detención y deportación de personas basándose únicamente en su origen nacional, sin considerar su estatus migratorio, o si representan una amenaza real. Entonces, la ley podría ser considerada discriminatoria por atacar a un grupo específico de personas basándose en su nacionalidad. ¿Crees que estos argumentos tendrían éxito en los tribunales? Es difícil de predecir. La Corte Suprema tiene la última palabra, y su decisión dependería de la composición del tribunal y de la interpretación que hagan de la ley y la Constitución. Sin embargo, los argumentos que hemos discutido son sólidos y tienen el potencial de frenar la aplicación abusiva de esta ley. Es alentador saber que existen vías legales para desafiar la ley, pero también mencionaste la importancia de la acción política. ¿Qué se está haciendo en el Congreso para evitar que esta ley sea utilizada de manera injusta? Como mencionamos, la Ley de Vecinos No Enemigos busca derogar la Ley de Enemigos Extranjeros y está ganando apoyo en el Congreso. Además de esta iniciativa, hay legisladores que están promoviendo la inclusión de enmiendas a la ley para limitar su alcance y evitar abusos. Por ejemplo, se ha propuesto que se requiera una declaración formal de guerra por parte del Congreso para poder invocar la Ley de Enemigos Extranjeros. Es interesante ver cómo se están explorando diferentes vías para limitar el potencial de abuso de esta ley. Ya sea a través de la derogación, la modificación o la acción judicial, parece que hay una creciente oposición a la idea de usar una ley tan antigua y polémica para abordar los complejos desafíos de la inmigración en el siglo XXI. Así es, y es fundamental que la gente comprenda las implicaciones de esta ley y se involucre en el debate, ya sea contactando a sus representantes en el Congreso, apoyando a las organizaciones de derechos civiles que trabajan en este tema, o simplemente informándose y hablando con sus amigos y familiares. Cada acción cuenta. Tienes toda la razón. La participación ciudadana es clave para defender los derechos de todas las personas y asegurar que las leyes se usen de manera justa y equitativa. En la siguiente parte de nuestra inmersión analizaremos las posibles consecuencias de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en el contexto actual. ¿Qué pasaría si esta ley se usa para deportar masivamente a personas de origen mexicano? Exploraremos este escenario y sus implicaciones tanto a nivel humano como social y económico. No te lo pierdas. En esta última parte de nuestra inmersión, analicemos un escenario hipotético pero crucial. ¿Qué pasaría si la Ley de Enemigos Extranjeros se utiliza para deportar masivamente a personas de origen mexicano? Las consecuencias, como ya hemos mencionado, serían devastadoras a múltiples niveles. Es un escenario que francamente me pone la piel de gallina. Hablemos de las consecuencias humanas que sin duda serían las más impactantes. Imagínate la angustia de miles, quizás millones de personas arrancadas de sus hogares, separadas de sus familias y obligadas a abandonar el país que consideran suyo. Muchas de estas personas han construido sus vidas en Estados Unidos, tienen hijos nacidos aquí, trabajos, negocios, raíces. Su deportación sería una tragedia humana de proporciones inimaginables. Es desgarrador pensar en el impacto en las familias, especialmente los niños, que podrían ser separados de sus padres o incluso deportados con ellos a un país que no conocen. Exacto. El trauma psicológico, la disrupción familiar, la pérdida de oportunidades serían marcas imborrables en la vida de miles de personas. Y no olvidemos el impacto social. Comunidades enteras serían destrozadas, se perdería la cohesión social y el tejido social se vería irreparablemente dañado. Más allá del impacto humano y social, también habría consecuencias económicas. Mencionaste en la parte anterior que muchas de las personas que podrían verse afectadas son trabajadores esenciales. Así es. La economía estadounidense depende en gran medida de la mano de obra inmigrante, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería. La deportación masiva de trabajadores tendría un efecto dominó en la economía, provocando escasez de mano de obra, aumentos de precios y un declive en la productividad. Es decir, que todos, no solo la comunidad mexicana, sentiríamos las consecuencias de esta medida. Sin duda, sería un golpe autoinfligido a la economía estadounidense con repercusiones a largo plazo en el crecimiento y la prosperidad del país. Además, no podemos olvidar el impacto en la imagen de Estados Unidos a nivel internacional. Sería una mancha en la reputación del país como defensor de la democracia y los derechos humanos, un retroceso a una época oscura de xenofobia y discriminación. Es una imagen sombría, un recordatorio de que las leyes, incluso las más antiguas, pueden tener consecuencias imprevistas y devastadoras en el mundo actual.
¿qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes? Que la información es poder y que la participación ciudadana es fundamental. Infórmate sobre la ley de enemigos extranjeros, sus implicaciones y las alternativas que existen. Habla con tus amigos, familiares, vecinos, contacta a tus representantes en el Congreso y exige que se derogue esta ley o se tomen medidas para evitar su uso indebido. La lucha por una sociedad justa e igualitaria es una responsabilidad compartida. Tienes razón, es nuestro deber como ciudadanos estar atentos, levantar la voz y defender los derechos de todos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la ley de enemigos extranjeros. Esperamos que esta información te haya sido útil y te inspire a actuar. Hasta la próxima